Hombre, bien. ¿En dónde está el muro? El muro está en Gradle, se va a Gradle. Gradle, ¿qué es? Ahí es donde puse yo todas las tiles, ¿sí? Todo lo que son las tiles del fondo, las tiles del suelo, la de lateral, ¿sí? Todo eso son tiles, entonces ahí es donde está el muro, ¿sí? En mi caso yo tengo muro derecho, muro izquierdo. ¿Por qué? Porque de esa forma pude limitar el salto, ¿sí? O sea, si se me pego al muro ya no salto hacia arriba, ¿sí? Sino que ya tengo que saltar lateralmente, ¿sí? Entonces de esa manera, diferenciando del derecho e izquierdo, pude hacer eso, o sea, hacia el lado, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, yo tengo dos objetos que diferencian el muro derecho e izquierdo, ¿sí? Probablemente usted tenga un objeto que no diferencia ningún muro. Usted está en el lado izquierdo o en el lado derecho y lo detecta igualmente, ¿sí? Entonces, este ejemplo vamos a hacerlo con el muro derecho. Vamos a detectar el muro derecho, ¿listo? Unity no sabe que el muro derecho pues es el muro derecho, ¿sí? Para que Unity sepa que eso es algo, se agrega un layer, ¿sí? Con eso ya le ponemos que ese objeto se llama de esa forma. Por ejemplo, el muro se va a llamar muro. ¿Por qué? Porque le asigné un layer que se llama muro, ¿sí? Entonces, muro derecho, para crear el layer, me voy al objeto en layer y añadir un layer. Aquí ya tengo muro derecho, muro izquierdo, pero vamos a poner muro de ejemplo. Muro de ejemplo, sí. Listo. Ahora, a Gradle, me voy a muro derecho y aquí en muro derecho selecciono. Aquí ya aparece seleccionado por lo que estaba vacío. Y ya estaba el número 12. Pero entonces muro derecho y listo. Ese objeto ya queda con el layer muro ejemplo, ¿no? Ya queda nombrado así. Ahora en el script, en mi caso en el script del jugador, en su caso sería en el script de la zanahoria, ¿sí? Voy a crear variables, voy a crear unas variables para almacenar unos datos, ¿no? Entonces pongámoslo aquí, ¿sí? Pongámosle acá ejemplo, tocar muro, ¿sí? Bueno, para tocar muro, entonces, ¿qué necesito primero? Una variable booleana, ¿sí? Entonces voy a crear una variable booleana pública. Dejémosla pública para saber que está funcionando, ¿sí? Entonces, pública. No es necesario dejarla pública, pero dejémosla para visualizarla. Booleano llamado toca muro derecho, por ejemplo. Toca muro derecho, ¿sí? Listo, la variable pública toca muro derecho. Ahora, ¿qué sería eso de toca muro derecho? Entonces voy a crear un método aparte para crear el comportamiento de toca el muro derecho, ¿sí? Entonces aquí voy a poner método ejemplo y voy a crear el método void y voy a ponerle toca muro derecho o ha tocado un muro derecho. Tocó muro, ¿sí? Tocó muro, ya, sencillo. No le voy a poner ningún parámetro, aquí no le pongo ningún parámetro. Toca muro derecho, toca muro derecho, va a ser igual. Y aquí es donde voy a utilizar la función de physics 2D, ¿sí? Punto overlap circle. Voy a utilizar ese overlap círculo, aquí está, overlap circle, ¿sí? Entonces aquí en overlap circle, este método que me pide, esta función me pide tres parámetros, ¿sí? Para que funcione. Me pide un punto de referencia, ¿sí? Me pide
una distancia o un radian, un float para generar un círculo de distancia para detectar la colisión a la que quiero detectar, en este caso el muro, y me pide un layer, y ahí donde está me pide un layer para definir lo que es el objeto que quiero tocar, ¿sí? En este caso sería muro, me pide el layer muro, ¿sí? El layer que yo indiqué al objeto que era muro, entonces me pide esas tres cosas, ¿sí? Me pide un transform.position, ¿sí? Me pide un float, que es un número, pongámosle la distancia de muro, de objeto a muro, ¿sí? Distancia del muro, pongámosle, del muro, que eso es un float, ¿sí? Y me pide el layer, la máscara, ¿sí? Me pide el número. Entonces, ¿dónde vamos a ver ese número? Ese número lo vamos a ver en muro derecho, donde está el layer. Aquí estamos, y aquí me dice que es el número 12, ¿sí? Entonces vamos a hacer referencia a ese layer. Y aquí le voy a poner, para hacer referencia al layer, es una codificación binaria. Esa es una codificación binaria que es 1, 2 menos y el número 12. Ahí ya le estoy indicando que es el layer número 12, ¿sí? Y lo termino. Ahí ya le estoy indicando que es el layer número 12. Si fuera otro layer, entonces sería el 11, el 10, el 9 y así. Ahora me pide esos tres parámetros, listo. Pero entonces tengo que asignar esos parámetros. Entonces, el transfer.position va a ser la posición del objeto, pero no recomiendo mucho que utilice la posición del objeto, ¿sí? Del jugador, o en el caso de la zanahoria. Es preferible crear emparentar un objeto vacío que sea relativo a la zanahoria, ¿sí? O sea, crear un objeto hijo. Entonces, crear un objeto hijo nos va al un objeto vacío, ¿sí? Entonces al jugador, en ese caso sería en el personaje, crea un objeto vacío y ahí ya estamos emparentando, bueno, ya es hijo del jugador, ¿no? Hijo bueno, me confundí ahí. ¿Para qué? Para tomar esa posición, tomamos la posición del objeto hijo del jugador, ¿sí? Más no del objeto padre, porque por ejemplo en mi caso el personaje estoy tomando muchas referencias del objeto jugador, y eso haría que cuando se ejecute a la vez el método se puede estar ejecutando a la vez esa misma posición. Entonces bueno, eso generaría bugs y demás, ¿sí? Crear un objeto vacío, le voy a cambiar el nombre a referencia mano derecha, por ejemplo, refe mano derecha, sí, derecha, ¿sí? Y ese transfer de ese objeto es el que yo le voy a asignar a la posición, ¿sí? Y ¿dónde está este transfer? Pues este transfer va a estar dentro del objeto. Si yo muevo el personaje, ese transfer se va a mover con ese objeto, ¿sí? Como le digo, de esa manera no estoy tomando la posición del jugador, que esta posición ya la estoy utilizando para varias cosas más, ¿sí? Sino que ya estoy tomando la del objeto emparentado, la del objeto hijo, ¿sí? Ahora no la he asignado, ¿no? Entonces agreguémosla acá. Bueno, aquí me va a botar un error porque no sabe qué es este parámetro. Entonces este parámetro es un float, ¿sí? Distancia del muro es un float. Aquí vamos a poner entonces public transform, es un objeto transform, llamémoslo referencia mano derecha, refe mano derecha, ¿sí? Y para que no me bote el error vamos a crear el float, que esa es la medida, ¿no? Float boolean público, lo voy a dejar público para asignar el valor o la medida que quiero desde el inspector y no desde el código, ¿sí? Public float y el nombre, distancia muro,
ahora sí. Distancia del muro. Agregamos el control C. Esta es esa misma distancia del muro, ¿no? Control V, y aquí le voy a decir que sea muy cortica, o sea que prácticamente esté tocando el muro, ¿no? Vaya. .5, yo creo, 0.5 float, sí, 0.5 float, que eso es 0.5. Entonces esa distancia es el rango, ¿no? La referencia transform, ya aquí ya ya no aparece ningún error. Sí. Voy a guardar, salvar los cambios, control S. Listo, cargue, y voy a asignar lo que es la referencia mano a la script del jugador. Listo, referencia mano a la script del jugador, y distancia del muro 0.5, toca pared, toca muro derecho. Aquí ya está, ¿sí? Entonces ahí ya me indica, listo, ya tengo referenciado. Ahora, si lo ejecuto no va a pasar, ¿por qué? Porque me está tocando el transfer del jugador, ¿sí? Pero yo quiero es el transfer de la referencia mano, no del jugador, ¿sí? Entonces, transfer referencia mano derecha se llama. Entonces, la posición, ¿qué posición va a ser? La de referencia mano derecha. Ref mano derecha punto transform, punto position, no es necesario ponerle transform. Listo, ahora sí. Guardo cambios. Ahora, para que eso se cumpla, entonces nos dibuja en pantalla debug.log, y le vamos a decir que está tocando el muro, está tocando el muro derecho. Sí. Ahora, esto es una variable booleana, ¿no? Entonces, para que aquí pongámosle un condicional if, sí, toca muro derecho es igual a true. O sea, si me confirma que está tocando el muro derecho, ahí sí me va a escribir en pantalla, está tocando el muro derecho. Sí. Está tocando el muro derecho. ¿Listo? Entonces, cuando toca muro, cuando se cumpla este parámetro, me dice que está tocando el muro, ¿sí? Y cuando me dice que está tocando el muro, entonces me escribe en pantalla que está tocando el muro, ¿no? Que está tocando el muro derecho, ¿sí? Ahora, este método lo voy a poner a funcionar en update, ¿sí? Bueno, ahora veamos cómo funciona. Listo, entonces ¿qué pasó? Cuando salto, aquí está el juego. Bueno, lo importante es aquí, ¿no? En la consola. Entonces salto y aquí está, ¿sí ve? Está tocando el muro derecho, ¿sí? Ahora no salta porque como no tengo asignado el layer, o sea, la programación donde está asignado el layer, donde está asignado lo de salta lateral, pues lo cambié por el ejemplo, ¿no? Entonces por eso no salta lateral, pero ya está detectando el muro, ¿sí? Mira, inclusive hasta esta distancia lo detecta, ¿sí? Entonces 0.5, dejémoslo en 0.1, distancia del muro, dejémoslo en 0.1, salto, está tocando, o sea, está saltando, ¿sí? Pero ya está tocando el muro, no aparece. ¿Sí? Mira, ya tiene que estar muy pegadito para que lo detecte, ¿sí me entienden? Y ahí ya ha entrado en colisión, ¿sí? Con 0.1.